Muy buenos días, amigos televidentos, amigas televidentas, amigas poetas y amigos poetos. Su servidor Jorge Burges aquí otra vez eh, agarrando el horario de madrugada para hablar con ustedes, como ustedes lo aprenden cuando sea una hora decente. Yo hablo en la madrugada, que me gusta mucho. Miren, este, me fui acordando, fui ligando algunos recuerdos de estas épocas en otros años pasados, ¿verdad? Bastante pasados. Estamos hablando del año 95, 1995. Por estas fechas del año, yo ya estaba domiciliado en Guadalajara, estuve 2 años allá, y de repente me entero de la noticia de que la el gobierno de México, el gobierno de Cedillo, daba otra vez que hablar, ¿verdad? Había cometido los llamados errores de diciembre, pero además ahora encontraba la identidad secreta del subcomandante Marcos, eh, y, lejos de ocultarla, la publicita, ¿verdad? Resulta que el subcomandante Marcos se encontró que era, eh, sin máscara, era Rafael Guillén, un joven de familia acomodada de Tampico, que era filósofo, ¿verdad? Entonces esto pues era malo para el régimen y lo van publicitando, ¿verdad? Si hubiera sido proxeneta o contrabandista no, era filósofo. ¿Y bueno? Este, Además que había dado clase, había sido maestro en la UAM, en la unidad Xochimilco de la UAM. Bien, entonces, pero lo grave que me voy enterando es que ya se había girado orden de aprehensión. Eso de girar orden de aprehensión se me hace que le hacen así, pues, para imaginarme algo cómico en estas gentes tan serias, ¿verdad? Giraron orden de aprehensión contra él, pues a ver cómo la ejecutaban, ¿verdad? Pero eso revelaba una actitud eh, sumamente agresiva del gobierno. Probablemente buscaban eliminarlo físicamente del planeta. Una persona demasiado molesta para la autosuficiencia del gobierno de aquel tiempo. Bueno, ni tanto, estaba bien fregado por la devaluación. Bien, pero entonces me enteré de que iba a haber una gran marcha en la Ciudad de México de apoyo al zapatismo, ¿verdad? Y que se implementó rápidamente. Entonces, pues me vengo de allá en un viaje relámpago, una noche a Ciudad de México, ir a la marcha y en la noche tomar un autobús a Guadalajara. Entonces, Guadalajara, México, Guadalajara, en 36 horas, ¿verdad? Bien, 36 más o menos, sí. Y que vengo para acá y que voy a la marcha. Y la marcha fue muy estimulante, ¿verdad? Resultó que aquello que habían, el plan inicial de los zapatistas, eh, en enero de 95, no, en 94, en enero de 94, era marchar hacia la Ciudad de México, y ya lo habían logrado llegar a la Ciudad de México, porque en las marchas iniciales encontré un chorro de chavos ya vestidos de pasamontañas y de uniforme medio militar, ¿verdad? Esto es no eran zapatistas, no eran indígenas de Chiapas, eran muchachos clase medieros, o más que clase medieros, de la Ciudad de México. Intelectualmente, el zapatismo había tomado la Ciudad de México, moralmente lo había hecho. Un movimiento que no pide tanta lana, tanto esto, sino dignidad. ¿Con qué se come eso? El Estado mexicano en aquel tiempo ya no lo entendía. Bien,
¿Qué pasa con lo que tenemos acá? Me dejo venir a la Ciudad de México, eh, veo todo eso, regreso optimista. Al domingo siguiente, o sábado siguiente, me voy a dar un paseo por el centro de Guadalajara. Me fui en un camión que de la colonia donde vivía pasaba por el centro en autobús de la línea Cardenal. Eh, Llego, visito algunos edificios del centro. Me encuentro con un edificio que me parecía muy, se me había hecho muy bello y en total abandono, ¿verdad? Me lo imaginé en ruinas por adentro, estaba sellado, eh, cerrado a piedra y lodo. Y eso me movió a hacer cierto pesimismo, ¿verdad? Me voy entonces a leer el periódico y tomar una copa en un restaurante del centro y abriendo el periódico Siglo XXI, que era el que yo leía ya, me topo con un artículo de un señor, Jesús Gómez Fregoso, que lo había leído con anterioridad. Iba sobre Granado Chapa, que escribía ahí el señor Gómez Fregoso, otros más, y las caricaturas de Trino, ¿verdad? Fantásticas. Bien, la... ¿Y cómo se llamaba el artículo? Decía, bueno, en la marcha de la Ciudad de México, los chavos, pasaba un contingente de la UAM, de chavos, que iban cantando Marcos fue mi profe, Marcos fue mi profe, ¿verdad? Y eso me había parecido muy ingenioso, ¿verdad? Lejos de denostar la personalidad secreta de Marcos, la estaban exaltando, lograron exaltarla. Bien, eso fue muy bueno, muy movedor al optimismo. Lo del edificio en semirruinas, pues no, ¿verdad? Entonces voy a tomar ahí el periódico, ¿verdad? Siglo XXI, y me encuentro ese artículo que se llamaba Marcos fue mi alumno. Marcos fue mi alumno. ¿Por qué el señor Gómez Fregoso decía que Marcos había sido su alumno? Bueno, el señor Jesús Gómez Fregoso era un notabilísimo profesor del ITESO. Él era sacerdote jesuita y era muy popular entre todo alumnos y profesores del ITESO. Le llamaban el padre Chuchín. Y un tipo así con mucho humor. Y esa frase para empezar el artículo era muy humorista, ¿verdad? Probablemente haya estado en la marcha, no sé qué, ¿verdad? Pero me llamó la atención y él hacía referencia a lo siguiente, a que Rafael Guillén había estudiado su bachillerato en un colegio jesuita de Tampico, ¿verdad? Entonces, que él decía, cierto destino que tuvo su congregación, su orden religiosa, a la cual el padre Chuchín pertenecía, don Jesús Gómez Fregoso, y decía que marcaba un mecanismo histórico interesante. Miren, la Compañía de Jesús inicial creció rápido porque recibió mucho apoyo de la corona española que quería salvar la religión verdadera y oponerse a los movimientos protestantes o intelectuales, ¿verdad? Eh, la ciencia le movía mucho el piso, el desarrollo científico le movía mucho el piso a la anquilosada burocracia vaticana, ¿verdad? Entonces estaban contra él. Y entonces el rey de España también estaba contra eso. Entonces, a apoyar, pero decía don Jesús que la Compañía de Jesús tomó una decisión muy importante que la determinó,
que es apostarle al conocimiento, a la ciencia, al conocimiento, a la cultura. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Y entonces por eso determinó pues muchas cosas, ¿verdad? Que la Compañía de Jesús, en lugar de luchar por el anquilosamiento, el estate quieto, no le muevas ya, ya el conocimiento ya está, no le muevas ni tantito, ¿no? Al contrario, se pusieron del lado se sintonizaron a entenderse con los científicos, y esto los determinó. Porque en ese momento, para muchos jesuitas, era importante aceptar el cambio y no solo aceptarlo, meterse dentro de él y interactuar con él. No digo dirigirlo, porque el cambio no lo dirige nadie, ¿no? Pero sí estar en eso, que si estás fuera ya eres una cáscara, un limón chupado, como dicen, ¿no? Esto era importante y lo hicieron. Y a través de los siglos, pues fueron agentes del cambio, la Compañía de Jesús. No siempre, ¿verdad? Pues el obispo Lefebvre era jesuita y era reaccionario ante el Concilio Vaticano II. Pero en aquella época, y señalaba algo que, pues, como matemático, digo, viva, ¿no? Señalaba como uno de los primeros hitos del desarrollo de la Compañía de Jesús fue los colegios, en uno de los cuales estudió nada más y nada menos que René Descartes. Descartes fue alumno del Colegio de la Flecha en francés, y bueno, Descartes es Descartes, ¿verdad? Impresionante la huella que dejó ese hombre, y fue alumno de un colegio jesuita, y bajo la óptica de don Jesús Gómez Fregoso, pues también él fue su alumno, ¿verdad? Si fue alumno de un colegio jesuita, don Jesús Gómez Fregoso lo consideraba alumno suyo, ¿verdad? Igual que consideraba alumno suyo al subcomandante Marcos. Y lo decía con frases muy salerosas, muy humorísticas. Él tenía el sentido del humor, don Jesús. Y bueno, ese artículo del siglo XXI me quedó metido acá. Años después yo lo leía acá en Texcoco, aparecían sus artículos por ahí, y me fui encontrando otras cosas que pues yo lo considero, no tuve el gusto de conocerlo, lo considero alguien cercano, de influencia, ¿verdad? Bueno, el tipo le gusta tomar las cosas por su lado humorístico, y eso es muy saludable. Y luego un artículo sobre los Chivas, pues resulta que el padre Chuchín era de los Chivas, pero de hueso colorado, lo cual lo hermana a mi generación. Yo no soy aficionado a ver los deportes, pero los Chivas era algo diferente, ¿verdad? Las Chivas, el rebaño sagrado, todo eso como le llaman, ¿verdad? Entonces era Chiva, y estaba escribiendo un artículo dando su opinión contraria a la construcción del nuevo estadio, un estadio así que parece platillo volador, que está en la salida hacia el norte, ¿verdad? Sigue uno la carretera, se sigue uno de Vallarta, agarra carretera, y si no le para uno, llega uno a Nogales, ¿verdad? A Nogales llega. Y bueno, decía que él defendía que el equipo Chivas siguiera jugando en el Estadio Jalisco, que está por ahí, hacia el norte, hacia el este. Yo recuerdo que alguna vez llegué por ahí, por Avenida Patria, ya con automóvil, donde da vuelta, en fin. Por ahí está pero los aficionados, las Chivas,
las Chivas de Guadalajara, podían llegar en camioncito, ¿verdad? Podían llegar a pie, incluso los que no vivieran lejos, llegar a ese estadio que tenía mucho sabor. Decía, era un estadio propio para un equipo como Guadalajara. Él decía que el Guadalajara simbolizaba muchas cosas, y eso ahí, una persona como el padre Chuchín, que era versado en humanidades, era ese, podía hilar fino y entender varias cosas. Significaba el equipo de provincia que se enfrentaba a los equipos capitalinos que tenían mucha plata, ¿verdad? Tenían mucha plata, tenían a la televisión de su lado y tenían bueno, ciertas ventajas, ¿no? Entonces era la provincia no enfrentándose, pero contrastándose con la capital de la República. También significaba el equipo de la gente pobre. Inicialmente habían sido apéndice de algún sindicato o un gremio, y frente a los equipos ricos que ya importaban a los a jugadores extranjeros ya muy famosos para tener ellos ranking en la televisión, ¿verdad? Y esto era lo otro que no lo era el equipo de Chivas, ¿verdad? También era el equipo era el equipo de la confianza en lo mexicano, ¿verdad? En contraponiéndose al América, digamos, lo decimos, era el equipo que confiaba en lo mexicano y todos sus jugadores eran mexicanos. No nada, compro en no sé dónde, compro un jugador, me lo traigo para acá. No, acá, expresión de una cierta realidad. Eso representaba también, y le iban a dar en la torre, y le dieron en la torre con trasladar el equipo a Zapopan, a ese estadio marciano. Esas gentes suficientemente agudas que dicen, no, pues tuvo razón, ¿verdad? Tuvo razón. Ahorita Chivas, pues ahí andan tristeando por ahí, ¿no? Solo los muy viejos, pues seguimos siendo Chivas, ¿verdad? En fin, pues sí, muy agudo ese. Y después leí un artículo de él donde recordabas los tiempos en que había regresado de su formación como clérigo, había estado no sé dónde y regresaba a México a incorporarse al colegio que ya existía, el ITESO, y no sé si a él se le ocurrió o al rector de la Universidad de Guadalajara, fundada por jacobinos como Díaz de León y José Guadalupe Zuno, ¿verdad? Ofrecer cursos dados por el padre Chin en la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Esa colaboración de un instituto de origen religioso, no religioso, pero de origen religioso como es el ITESO, de origen jesuita, colaborar con la Universidad de los Radicales, ¿verdad? Eso fue muy saludable, tanto para el ITESO como para la Universidad de Guadalajara. Y él narraba experiencias de eso. A principio de este año, no, ya fue muy reciente, acordándome de lo de Marcos, que yo pensaba que había sido en marzo y no, el descubrimiento de la identidad de Marcos fue en febrero. Pues me pongo a buscar artículos qué artículos había escrito recientemente el padre Chuchín, y me encuentro con que a principios de este año él había fallecido, ya con muchos años encima, ¿verdad? Por lo tanto, pues lo que me quedó decir, pues descanse en paz ese gran personaje, tan optimista, tan humorista y tan sabio.
el padre Jesús Gómez Fregoso, padre Chuchín para sus alumnos y sus colegas del ITESO, pues descanse en paz. Muchas gracias, hasta el siguiente video que a lo mejor grabo ahorita. Gracias.